Bueno, muy buenas noches, estimados profesores. Voy a empezar a desarrollar el punto uno que me corresponde, que es sobre el texto del autor Torrico Villanueva. En este capítulo, el autor hace referencia a la comunicación como un campo interdisciplinario. ¿Sí? La primera parte explica que la comunicación es un campo multifacético, polémico e inacabado. Y en la segunda parte de este capítulo se refiere a la comunicación como una ciencia que interactúa con otras disciplinas como la ciencia política, la economía, la antropología, la sociología, la matemática. Bueno, ¿y a qué se refiere cuando dice que la comunicación es un conjunto multifacético, polémico e inacabado? Multifacético porque aborda diferentes temas, ¿sí? Estudia las empresas, los mensajes, los significados. De hecho, también pues se discute mucho sobre de qué se ocupa la comunicación, es decir, cuál es su objeto de estudio. El autor, sin embargo, hace énfasis en que la comunicación es inherentemente social, ¿sí? Es decir, que es ese proceso social de producción y circulación mediada e intercambio desigual. Eso significa que la comunicación no es algo individual, sino social, porque hay una circulación de mensajes. Está la comunicación mediada, la mediatizada y los intercambios desiguales, ¿sí? La mediada es cuando se comunica a personas, por ejemplo, una vecina va y le comunica algo a otra vecina, algo así. Y cuando circula pues a través de la sociedad, ya la mediatizada es distinto porque es cuando pasa a través de algún medio de comunicación, por ejemplo, cuando vemos o cuando escuchamos noticias. Los intercambios desiguales ya significa que solo una parte tiene la posibilidad de expresarse más que el otro. Cuando se refiere a la parte polémica, quiere decir que hay muchos debates, ¿no? En comunicación, hay debates sobre economía, sobre política, inacabado porque, como nos decía el profesor Damián en una de sus clases, siempre hay algo que mejorar en la ciencia, ¿no? O sea, esto no es algo que ya está terminado, la comunicación es muy amplia, ¿no? Es algo como que todos los días se aprende y surgen nuevos elementos que estudiar, nuevos elementos que abordar, que debatir. Bueno, por otro lado, Torrico Villanueva también hace referencia en este capítulo a que la comunicación se la ha estudiado desde diferentes tendencias, tendencias intelectuales, ¿no? Por ejemplo, él aborda el tema del tecnologismo, el pancomunicacionismo, el catastrofismo, el mecanismo y el moralismo, son 5 tendencias. Sobre el tecnologismo dice que es inspirado en las tecnologías del progreso, por ejemplo, pensar que la comunicación pasa por lo técnico, ¿no? En la actualidad es tendencia, por ejemplo, las redes sociales, ya todo el mundo tiene Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, sí, en muchas ocasiones ya la gente ni lee, ni escucha la radio, porque todos están desinformándose a través de las redes sociales. Ya con el pancomunicacionismo es en síntesis que la vida es comunicación, que es imposible no comunicarse, ¿sí? Ya que todo comunica, la vestimenta, el pelo, las aromas, los gestos. En cuanto al mecanicismo, el autor dice que esto tiene que ver con vínculos o con postulados del materialismo histórico y la perspectiva marxista de la economía. Y con el moralismo, acá dice que hay 2 criterios. Uno, el de responsabilidad social, que se rige por perspectivas empresariales, ¿sí? Y el otro es el del bien común, que son reflexiones orientadas por la Iglesia, ¿sí? Por el Vaticano. Y ya para terminar, el autor dice que la comunicación no es una subdisciplina, ¿sí? Sino que es un campo interdisciplinario y autónomo. Esto es que hay, digamos, una cooperación o una interacción con otras disciplinas como la ciencia política, la economía, la antropología, la sociología, la ingeniería y la matemática. Conclusión, es una disciplina, es un campo interdisciplinario y autónomo y tiene esta mutua cooperación con estas disciplinas que acabé de mencionar. Bueno, entonces continúo con el segundo punto, teoría, matemática y cibernética. Según reflexiones de Shannon, se dice entonces que la comunicación es la transferencia de un mensaje bajo la forma de señal y que se hace por medio de un emisor y un receptor, pero que en esa transmisión puede ser afectada por ruidos o interferencias. Entonces, hablándolo técnicamente, podríamos hacer como esa analogía entre telecomunicación y las comunicaciones humanas. ¿Cómo se entiende esto? Si hablamos, por ejemplo, de la cibernética, este es un término que fue inventado en 1948 por Norbert Wiener.
Podríamos colocar entonces el ejemplo de cómo se puede hacer un enlace entre un transmisor y un receptor para establecer una comunicación. Y que efectivamente cuando hay ruido o hay interferencia, naturalmente, pues esa comunicación no se va a llevar a cabo y será perturbada. Entonces, por ejemplo, yo también me acuerdo, y quiero traer aquí a colación un ejemplo, es que yo trabajé como 8 años en una emisora y nosotros pues éramos muy empíricos, ¿no? Ninguno éramos profesionales, ni habían técnicos. Entonces era como siempre todos los días en esa briega por tratar de enlazarnos, digamos, donde teníamos los estudios, donde transmitíamos, y la parte alta, hasta más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, por allá por la cordillera de Nariño fue esto. Entonces queríamos enlazarnos y no podíamos, no teníamos como la tecnología, ¿sí? Porque ya como dije, éramos muy empíricos. Entonces cuando a veces tratábamos como de encontrarnos o de hacer que las antenitas se vieran, por decirlo así coloquialmente, había cierta comunicación, entraba el mensaje o la música que transmitíamos por nuestra emisora, pero no llegaba con claridad. ¿Por qué? Porque había esa interferencia. Sí, ese ejemplo lo quise traer acá. Pero en el texto el autor trae el ejemplo de la clave Morse, ¿no? Que ya más adelante voy a hablar cómo es cuando hay un código, cuando se tienen los códigos, pues te envían un mensaje cifrado, pero pues vos vas a poder descifrarlo porque tienes el código, ¿sí? Y cuando no, pues el mensaje realmente no va a llegar como tiene que llegar o va a llegar distorsionado. Esto, llevado al pleno de la comunicación humana, esta analogía aporta a la comprensión de la comunicación, porque es lo mismo, es decir, el emisor, o sea, el comunicador envía una señal y el receptor reenvía las respuestas que indican los efectos de ese mensaje. Y lógicamente, cuando hay una buena recepción, la emisión puede proseguir. ¿Qué es lo que dice el autor? Picard dice, por ejemplo, dice que un mensaje es una secuencia de señales donde la sustancia es la información que transmite y su forma supone una codificación y la identificación una decodificación. Entonces, los autores aluden acá a varias dimensiones de la comunicación, por ejemplo, la función expresiva o emotiva, la conativa, denotativa, metalingüística, los géneros como el mito, discursos, plegarias, y por otro lado, el tono del mensaje, y esto sí que es clave aquí, es muy importante, ¿no? Y la comunicación verbal, como lo decía Matelar también, porque esto puede mejorar el entendimiento. Entonces, cuando vamos a comunicar algo, tiene que ser claro, no tiene que haber nada que perturbe ni ruidos, y aquí me acuerdo que el mismo profesor lo puso de ejemplo cuando nos estaba dando la charla el profesor Damián, la clase, perdón. Él decía, bueno, yo estoy aquí transmitiéndoles a ustedes la clase por el tema del coronavirus, ya todo es, pues lo hacemos virtual, ¿no? Si llega Tania a ladrar, el mensaje en este momento no está siendo claro para ustedes, ¿sí? Entonces, ¿qué hace él? No, consiente a la perrita, ya la calma un poquito y repite lo último que dijo y ya no pasa nada. Si yo no tengo nada en contra de Tania. Es como por colocar el ejemplo y me acordé porque el profesor lo colocó mismo de ejemplo el día que nos estaba explicando esto. Bueno, no pueden haber distracciones para poder pues lograr lo que realmente queremos nosotros transmitir, ¿no? Y que nuestro receptor obviamente capte ese mensaje y que no pase como que tú desees comunicar una cosa y que el que recibe el mensaje lo interprete o lo reciba de una forma distinta o distorsionada, porque suele pasar, ¿no? En algunas ocasiones puede ser, por ejemplo, que fue un error del comunicador, eso puede ocurrir. O sencillamente que las personas o los receptores no interpretaron bien el mensaje. Eso es un poco complejo, pero bueno. Pero ya cuando los mensajes tienen ese código común, ¿sí? Como ahí pues, así colocaba el autor el ejemplo de la clave Morse, cuando hay ese código común, pues se va a poder descifrar, se va a poder decodificar y la comunicación va a ser clara, ¿sí? Ese código común entre quiénes, entre el emisor y el destinatario. Y así va a ser mucho más fácil establecer una comunicación efectiva. ¿Qué ingredientes o métodos pues, existen para que esto sea mejor? O sea, hay varias cosas. Por ejemplo, está el tono. El tono puede ser lúdico, serio, rebuscado, inteligente, pero a ver, está también el estilo, la forma del mensaje, el contenido, que tiene que ser un contenido bien moldeado. De nada sirve que una persona sepa mucho. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo conocí un profesor que es doctor en ciencia política, sabe mucho, mucho, pero ya el tono de la voz, cuando él va a hablar o le envía un audio a uno, o sea, francamente, es una voz muy lenta, como que te da pereza, ¿sí? Entonces, ahí juega un papel fundamental también el tono, ¿sí? El tono en la comunicación es fundamental.
Y, por ejemplo, bueno, otro ejemplo que quiero colocar también, hay un presentador de noticias que sabe mucho también, maneja temas políticos, jurídicos, económicos, de todo, pero tiene un tono así regañón y como la comunicación también tiene que ver con los gestos, ¿no? Porque todo comunica, como nos dice el profe. Es como que así el presidente de la nación y de él y con sus deditos así, entonces yo como que, o sea, no me gusta, a mí no me gusta verlo mucho por eso, o sea, puede saber mucho, pero esos gestos como que no ayudan y es un tono como un poco regañón, y bueno, yo a veces me siento regañada cuando lo veo. En conclusión, pues si hay un código común, una conexión incluso psicológica entre los dos, emisor y receptor, pues solamente de esta manera se puede establecer y se puede mantener una comunicación efectiva. Bueno, sigo entonces con la teoría de la aguja hipodérmica. Tal cual lo afirma el autor Wolf, dice que la teoría de la aguja hipodérmica es la que afirma que cada miembro del público de masas es personal y lo dice él directamente atacada por el mensaje. ¿Sí? Esta teoría se dio en el marco de las dos guerras mundiales y también de gobiernos totalitarios como el de Hitler en Alemania o Stalin en Rusia. En este contexto también se difundió el fenómeno de la comunicación de masas. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a desarrollar estos dos elementos que caracterizan esta teoría. Primero, hay que decir que este modelo hipodérmico es una teoría de y sobre la propaganda, tal como lo menciona Wolf en el texto, donde los propagandistas llamaban la atención sobre factores retóricos y psicológicos. Por ejemplo, en Alemania estaba Joseph Goebbels, bueno, lo pronuncio bien, Joseph Goebbels, que era jefe de propaganda de Hitler. ¿Sí? Este tipo abogó por el exterminio de los judíos, tenía una capacidad increíble para expresarse públicamente y para manipular la opinión, ¿sí? Controlaban los medios de comunicación, las artes y toda la información en la Alemania nazi. Entonces, en este contexto, ¿sí? Desde la perspectiva comunicativa, a la teoría hipodérmica la complementa la teoría psicológica. ¿Por qué? Porque hay una evidente manipulación, ¿sí? Es decir, una propaganda manipuladora, si se acude sobre todo al control total de la información, como sucedía en Alemania. Y por ejemplo, Goebbels anunciaba mensajes muy emotivos en la radio, en la prensa, diciendo que ellos estaban ganando la guerra. ¿Para qué? Para motivar a los soldados. Y esto lo puede ver uno en las películas, ¿sí? Va uno que va avanzando, el segundo rey, el tercer Reich, van los soldaditos con el radio aquí pegadito al oído, escuchando, sí, estamos ganando la guerra y que viva el Führer y no sé qué, cuando en realidad la estaban perdiendo. Entonces, por ejemplo, allí está la manipulación total. Ahora, otra cosa, esto de la propaganda y de los mensajes dirigidos a públicos específicos para lograr un fin no es algo que se haya quedado atrás o algo que quedó allá pues en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en Colombia, cuando el plebiscito, que fue el plebiscito para que la gente saliera a votar, si estaba de acuerdo o no con el acuerdo de paz, con el proceso de paz que llevaba a cabo el presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC. Entonces, ¿qué hicieron? Las personas que no querían que el acuerdo de paz se firmara, o sea, la derecha principalmente, hicieron una campaña sucia, ¿sí? Estaban diciendo que el país se le iba a entregar a los terroristas de la FARC, que se le iba a entregar yo no sé cuánta plata a los guerrilleros, que se le iba a entregar el país a las FARC, que lo que sucedía realmente aquí en ese acuerdo, si se firmaba, era que iban a tener privilegios los guerrilleros, que se iba a imponer una ideología de género que iba en contra de los valores morales y de las costumbres sanas de la sociedad, en fin, se inventaron una serie de cosas que después la misma persona que organizó toda esta campaña tuvo el cinismo de salir a decir que efectivamente habían liderado una campaña para llevar a la gente a votar emberracada, o sea, él lo reconoció. Bueno, por otro lado, entonces acá juega un papel muy importante en cómo se construye el mensaje, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo concreto que se busca? Y para ello los propagandistas también investigan a la población, ¿sí? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Con qué se sienten identificados? Asimismo elaboran pues y comunican los mensajes para manipular psicológicamente a ese público. Por ejemplo, ¿qué pasó con Donald Trump en Estados Unidos y con la consultora Cambridge Analytica? Ellos se robaron millones de datos de las personas para saber cuáles eran sus intereses, sus gustos, y asimismo elaborar los mensajes y dirigirse a ellos. ¿Para qué? Para ganar votos, ¿sí? Y como la gente pues es muy dada, o bueno, muchos caemos en el error que todo lo publicamos en las redes. Si vamos a comernos una hamburguesa, la publicamos, si estamos ahí, nos vemos con el novio, nos vamos a tomar un vino, vamos a tomarnos una cerveza, todo lo publicamos, ¿sí? Todo.
bueno, hay unas personas que con menos, otros son más, pero bueno. Entonces ahí se dan cuenta de la psicología de esa persona. Si, por ejemplo, en Estados Unidos una persona que le gusta el tema de las armas, que a la mayoría les encanta, entonces ya le van a mandar una campaña, un mensajito ahí que tenga que ver con eso de las armas o algo así, ¿no? Como por colocar el ejemplo. Entonces eso pasó. Lo que quiero decir es que esto no es un tema que se ha quedado atrás, sino que la propaganda sucia y del control total existe. Y ya para terminar, en síntesis, lo que plantea esta teoría es, como nos decía el profe Damián, es la teoría de la omnipotencia, de todo el poder para manipular y controlar.